colaboración intelectual entre dos individuos puede producir una fusión entre ambas esferas de conciencia, de un grado tan increíble que lleguen incluso a fundirse dentro de una unidad empírica. Erwin Schrödinger. Schrödinger fue un físico ganador del Premio Nobel de Física junto a Paul Dirac en 1933 por sus importantes aportaciones dentro del ámbito de la mecánica cuántica. En 1944 publicó el libro ¿Qué es la vida?, un pequeño ensayo acerca de aspectos físicos de las células vivas. Este es un libro basado en un curso de conferencias dictadas por Schrödinger en febrero de 1943. Tiene un enfoque divulgativo y científico para dar respuesta a algunas cuestiones acerca de la vida, como si viola la vida las leyes de la física, son suficientes las leyes de la física para explicar la vida, qué características tiene la vida. Cuestiones, y por otro lado, el físico da su visión acerca de un campo más filosófico sobre el determinismo y el libre albedrío. Antes que nada, Schrödinger inicia explicando que él no es un experto en la biología. Sin embargo, entre nosotros es necesario que existan ciertas personas que puedan aventurarse a realizar una síntesis de teorías, aunque no sean expertos en ciertas áreas. Por lo que el físico austriaco se da a la tarea de combinar la biología, la física y la filosofía para responder acerca de preguntas en torno a la vida. El libro comienza con una explicación acerca de los átomos y su pequeñez, después pasando a temas sobre la herencia, mutaciones y teorías relacionadas con la física cuántica y la vida. Para responder a qué es la vida, primero debemos explicar cuándo algo se puede considerar vivo. Schrödinger dice lo siguiente: algo se puede considerar vivo cuando sigue haciendo algo, ya sea moviéndose, intercambiando material con su medio ambiente, etc., por un periodo de tiempo mucho más largo de lo que esperaríamos de una materia inanimada en circunstancias similares. El universo tiende a la entropía según la segunda ley de la termodinámica. La entropía es la tendencia natural de las cosas a caer en un estado caótico. Por ejemplo, cuando dejamos unos libros por encima de una mesa y no hacemos nada para evitar que se desordenen. A la larga terminarán desordenados. En general, siempre pasamos de un estado ordenado a uno desordenado y en equilibrio. La materia viva busca eludir la degradación hacia ese equilibrio, bien una constante lucha para evitar su rápida destitución, alimentándose de su entorno, generando una entropía negativa, hasta que finalmente sucumbe en el estado de equilibrio termodinámico o de máxima entropía, es decir, la muerte. El punto esencial del metabolismo es que el organismo busca librarse de toda la entropía que produce al mantenerse con vida. La entropía negativa es pues una medida del orden y el mecanismo que utiliza el organismo para mantenerse con vida. Se explica que las leyes de la vida no se pueden reducir a las leyes de la física tradicionales, a partir de lo que hemos aprendido de las estructuras de la materia viva. Pero esto no se debe a que existe una nueva fuerza, más bien existe una constitución totalmente diferente a lo que hemos aprendido en un laboratorio de física hasta la fecha. La vida se rige por las mismas leyes de la física, pero con un funcionamiento totalmente diferente. Algunos de los hechos más importantes de la ciencia que la ciencia ha revelado actualmente es el mecanismo de mutación, que explica cómo el cambio en pocos átomos dentro de una célula puede generar grandes cambios en las características hereditarias del organismo. Además, esa especie de conexión intercelular que no se acaba de explicar. Al momento, la dificultad de revelar estos y otros fenómenos de la vida se debe a que existen dos modos de producir orden. Uno, el mecanismo que produce orden a partir del desorden, que es el mecanismo y paradigma tradicional de la física. Y dos, el mecanismo que produce orden a partir del orden. Este es el orden de la vida, por el cual se ha complicado tanto su estudio. Este mecanismo sí que se presenta en la física, más específicamente en los acontecimientos puramente mecánicos. Sin embargo, si nos ponemos a analizar más a profundidad un fenómeno de estos, por ejemplo, el mecanismo de relojería, vemos que los fenómenos reales que están debajo se explican más por la teoría cuántica que por la teoría clásica. Los organismos vivos llamados cristales aperiódicos, debido a su extrañeza y a la dificultad de encontrar patrones dentro de este, pueden llegar a parecerse a maquinarias, mas sin embargo es un enfoque ingenuo e incorrecto, ya que estos no han sido creados por la mano del hombre.
Por lo tanto, para develar sus secretos es necesario que los abordemos desde un paradigma totalmente diferente. Schrödinger termina su libro con una aseveración acerca de su visión acerca de estos temas y si existe libre albedrío o un determinismo dado. Es claro al decir que los acontecimientos espaciotemporales dentro del cuerpo de un ser vivo son deterministas o en última instancia estadístico-deterministas. La indeterminación cuántica no representa importancia alguna dentro de los organismos biológicos, excepto en ciertas circunstancias obvias, como por ejemplo la meiosis, las mutaciones, etc. Esto se opone claramente al libre albedrío. Para dejar claro Schrödinger su postura, parte de dos premisas. Uno, mi cuerpo funciona como un mecanismo puro que está regido dentro de las leyes de la naturaleza. Y dos, bajo mi percepción claramente sé que yo estoy al mando de esos movimientos. Estas proposiciones pueden concluir únicamente en que soy yo, pues, tanto aquel que está al mando de esos movimientos como aquel que genera esas leyes en las cuales estos movimientos son posibles. Es decir, está dado bajo el yo y la conciencia, que bajo la experiencia inmediata es un singular que escapa de la pluralidad. No obstante, el yo no es más que una colección de datos aislados de experiencias y recuerdos, del cual no podemos estar seguros de ser o de simplemente estar experimentándolo. En conclusión, Erwin Schrödinger es claro al especificar que su intención no es ser riguroso en la biología o en la filosofía, mas sin embargo es notable su tesis acerca de que ciertos hombres deben aproximarse holísticamente a algunos aspectos, aunque no cuenten con todas las herramientas, a fin de buscar nuevas y mejores respuestas. Según Schrödinger, los organismos vivos seríamos una especie de anomalía que lucha en contra de la incombatible entropía del universo, alimentándose para no perecer en ese estado de equilibrio termodinámico, aunque siempre finalmente la entropía gana. El caso acerca de las cuestiones de los organismos vivos es especialmente complejo y es interesante tratar de analizarlo desde una perspectiva totalmente diferente a las leyes de la física tradicional. La visión de Schrödinger queda aún muy lejos de dejar claro acerca, tanto biológica como filosóficamente, la respuesta acerca de qué es la vida. Mas, sin embargo, estos intentos de una perspectiva general nos podrán aproximar a la verdad finalmente, a esta respuesta que parece escaparse de nuestro entendimiento.